Esta parte tiene el título de Hacia la constitución de unidades en el manejo del paciente con esclerosis múltiple. Las famosas MSCare Units, como las denominaron en Europa, y las tomamos, lo tomamos al concepto. Yo quería apoyarme, simplemente no voy a hacer una presentación. Esto es algo que yo mostré respecto a, esta es una diapositiva de un famoso neurólogo inglés que toma el trayecto de el metro en Inglaterra, en Londres, y hace sobre ese gráfico las distintas vías y los distintos aspectos del paciente con esclerosis múltiple. Yo la utilicé para apoyarme y tomar distintos de los conceptos relacionados a lo sintomático, a la rehabilitación, al tratamiento, a todo lo social, laboral, personal del paciente y mostrar la complejidad que tiene el manejo del paciente con esclerosis múltiple. Y a lo largo de las distintas presentaciones, un poco fuimos tocando algunos de los conceptos que tienen que ver con esto, dada la complejidad de la enfermedad, la mejor forma de cuidar al paciente, de acompañar e ir viendo distintos aspectos de la enfermedad, no solo desde el lado de la evaluación neurológica, desde el tratamiento farmacológico específico, sino también desde la neurorehabilitación, el rol de las unidades en todo este cuidado del paciente, la importancia de la transdisciplina, de la interrelación entre todos los distintos aspectos que deben cuidar y seguir al paciente. Y de ahí es que empieza a surgir en Europa el concepto de las MSCare Unit, las unidades de cuidados del paciente con esclerosis múltiple, como la mejor forma de cuidar y de seguir al paciente con esclerosis múltiple para ir abordando todos estos aspectos de la complejidad de la enfermedad y del paciente en sí durante la evolución, durante esta enfermedad crónica. Estamos hablando de una enfermedad en donde el paciente va a tener su diagnóstico y lo va a acompañar durante toda su vida. Hoy entendemos, tenemos bastantes datos que nos dicen de que la expectativa de vida del paciente con esclerosis múltiple no está prácticamente acortada. O sea que el paciente va a convivir, el paciente y todo su núcleo va a convivir con la enfermedad durante toda su vida. De ahí es este concepto de las MSCare Unit. Y bajo este concepto y esta reflexión y cómo fue trabajando Europa, yo quisiera abrir este debate con una pregunta. La voy a dirigir a Edgardo. Edgardo hoy tiene un vínculo muy fuerte con la European Charcot Foundation. Es el delegado para Latinoamérica de la European Charcot Foundation. La European Charcot Foundation es el ente académico y de investigación por ahí más relevante en esclerosis múltiple y es quien guía gran parte de los lineamientos de lo que es la investigación, el cuidado, la educación, las líneas educativas en esclerosis múltiple. Y mi pregunta específica para Edgardo desde su rol, desde esta mirada es, ya que Europa inició la conceptualización y el manejo de optimizar el cuidado del paciente a través de las MSCare Unit, ¿qué evidencia hay de que esta implementación y este concepto haya sido eficaz y efectivo en el cuidado de los pacientes, en que haya mejorado y optimizado el estatus del paciente a través de la implementación de estas unidades, sobre todo en Europa, que es donde surgió este concepto y donde empezaron a promoverlo? Gracias, Juan, por la pregunta. Eh, Como vos bien decís, en los últimos años surgió esta idea de las unidades de cuidado para esclerosis múltiple, de alguna manera paralelamente a lo que ocurrió con otras enfermedades crónicas y con múltiples problemáticas. La primer tarea que se impuso la European Charcot Foundation fue si realmente era
costo efectiva y sobre todo efectiva la constitución de estas nuevas unidades o este nuevo concepto superador. Todo eso se inició a través de encuestas a profesionales de Europa, seguido por encuestas a pacientes, que obviamente son el centro del problema, y las conclusiones a las que se arribó era que realmente múltiples indicadores demostraron que la constitución de estas unidades eran más efectivas que el enfoque tradicional o convencional en esclerosis múltiple. Pero me gustaría llevar esto a un entorno argentino o latinoamericano, del que, digamos, donde la región tiene muchísima problemática en común, y por eso me gustaría poner en contexto la potencial utilidad en nuestro medio de estas unidades. En primer lugar, yo empezaría por el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico no siempre es fácil. De hecho, hay estudios que demuestran que hasta un 30% de los pacientes son mal diagnosticados o sobrediagnosticados con esta enfermedad. Probablemente ya la utilidad de estas nuevas unidades sean importantes desde el inicio mismo de la enfermedad en cuanto a poder asegurar su diagnóstico por los distintos recursos que podrían tener disponibles estas unidades y que no las tiene tal vez cualquier neurólogo tratante, sobre todo en zonas alejadas de la tecnología o no especialistas en esta enfermedad. Por lo tanto, estas unidades servirían de apoyo para el médico neurólogo en cuanto a un correcto diagnóstico de la enfermedad. Cuando hablo de estas herramientas es experiencia clínica en el diagnóstico más recursos tecnológicos como resonancia magnética, acceso a ciertos marcadores de la enfermedad como mediciones de atrofia cerebral, medición de neurofilamentos, etcétera, etcétera. Segundo, desde el punto de vista del tratamiento, ¿cuán efectivas o cuánto más efectivas serían estas unidades? El tratamiento en esclerosis múltiple se ha complejizado en los últimos 20 años de una manera extraordinaria. Teníamos, como ustedes muy bien dijeron, 2 medicamentos al inicio de la enfermedad. En este momento tenemos cerca de 14 alternativas farmacológicas solamente, más allá de la rehabilitación y neurorehabilitación y otras técnicas igualmente fundamentales. Pero solamente desde el punto de vista farmacológico, en este momento contamos con 14 estrategias para lograr controlar, no digo curar todavía, pero sí controlar de una manera absolutamente distinta a lo que nos pasaba hace 10 o 15 años. El seguimiento de los pacientes. Sabemos que para saber si determinadas intervenciones o tratamientos son importantes, es fundamental el monitoreo de los mismos, tanto desde lo farmacológico como desde la efectividad de la rehabilitación y muchas otras cosas más. Si ese monitoreo no es efectivo, no vamos a poder detectar claramente lo que nosotros llamamos falla terapéutica y por lo tanto no seremos capaces de intervenir en forma rápida con otros tratamientos que detengan la actividad de la enfermedad. Muchas veces esto, los médicos neurólogos generales no tienen las herramientas como para hacerlo, no tienen la agilidad o los reflejos necesarios para hacerlo. Pensemos que un neurólogo general se ocupa de no menos de 20 enfermedades prevalentes y por lo tanto pretender que conozca hasta el último detalle los tratamientos, sus efectos adversos,
su monitoreo y su mitigación del riesgo no sean absolutamente posibles. Por lo tanto, estas unidades de cuidados en esclerosis múltiple no pretenden reemplazar al médico neurólogo, sino lo que pretenden es ser un punto de apoyo para los médicos neurólogos generales en cuanto a respaldarlos en la atención de sus pacientes problema. Tercero o cuarto, no me acuerdo, tema rehabilitación. La rehabilitación, y voy a ir a cosas históricas, ¿no?, que me permite mi edad, es contarles que hace 20 años nosotros lo que hacíamos, o más, a lo que hacíamos era darle una receta al paciente y pedirle que haga kinesiología y fisioterapia. Para eso dábamos una receta y hacíamos a veces otra que decía psicoterapia o evaluación psicológica. Desde una fragmentación brutal de esas indicaciones, que por supuesto los resultados eran pobrísimos, la adherencia pobrísima, y simplemente, bueno, todos quedábamos tranquilos con nuestra conciencia. Hoy sabemos que las herramientas de la neurorehabilitación son absolutamente distintas y el concepto es absolutamente distinto en el sentido que el paciente está en el centro del problema, en el sentido que lo que se trabaja es por objetivos y por resultados. Y bueno, los centros de esclerosis múltiple o estas unidades de esclerosis múltiple tendrían la obligación de contar con unidades de neurorehabilitación capaces de tratar a sus pacientes de esta manera, pero no solo eso, sino de contribuir con los neurólogos generales en cuanto a educación sobre esta materia. Por eso yo creo que es fundamental nuestro rol como centros de cuidados en ese aspecto. Otro problema, y perdón si me estoy excediendo, me dirás si tengo un minuto más. Sí, un minuto. Bien, otro problema gravísimo en nuestro país y en la región es el tema accesos. Sabemos muy bien que existe una tremenda inequidad en cuanto a los accesos, tanto para los medicamentos como para todas el resto de las intervenciones. Y para la neurorehabilitación, por supuesto que ese problema en el acceso en la región es tremendo por falta de conciencia de los médicos, de los financiadores de salud y obviamente de los pacientes que, bueno, por supuesto que no saben lo que se pierden, dicho de una manera brutal. Y por fin, los últimos dos temas fundamentales u obligaciones importantes que tendrían estas unidades es la de educar, por un lado, como ya lo dije antes, no solo a los neurólogos, sino a otras disciplinas, digamos, por ejemplo, oftalmólogos, clínicos, generales, etcétera, para la detección precoz de la enfermedad, sino además educarlos en lo que son en lo que es la herramienta de la neurorehabilitación de la que hoy estamos haciendo foco. Yo creo que la neurorehabilitación es un agujero negro todavía en la región, en nuestro país, y donde tenemos la obligación de ponerla sobre la mesa y ponerla en un primer plano, al menos en nuestro país. Y finalmente estas unidades deberían cumplir con otra misión, que es la de la investigación. En la Argentina sabemos que la investigación no es la que todos quisiéramos tener, por muchos motivos, porque no hay tiempo, porque no hay plata, porque etcétera, etcétera. Pero yo creo que la misión
fundamental de un centro de esclerosis múltiple debería ser promover la investigación en nuestra área y conocer lo que pasa en nuestra realidad argentina o latinoamericana, que aunque parezca mentira, el comportamiento de la enfermedad y su tratamiento difieren bastante de lo que se hace en otros países. Por lo tanto, yo creo que el agujero que existe en la investigación en la Argentina es enorme y que es otra de los lugares que debemos ocupar. Y para terminar, yo creo que, bueno, no es una conferencia, No. es una respuesta Más corta o menos. a una pregunta compleja. Por último, y para terminar, estas unidades de cuidados en esclerosis múltiple propuestas por la European Charcot Foundation no es ni más ni menos que una visión transdisciplinaria de cuidados, es decir, la de promover sistemas de espirales virtuosas, digamos, de conocimiento a través de la relación con el resto de las disciplinas. Por eso no es casual nuestra alianza estratégica y la sinergia que queremos tener con el UNCO, que va claramente en esa vía. En pocas palabras, el paciente es el centro del problema para el proyecto de la European Charcot Foundation y coincide absolutamente con las líneas de trabajo de ALUNCO. Por eso es que bueno, yo estoy tan contento de participar de alguna manera. Y mil disculpas por la... No, clarísimo, clarísimo, sin dudas es un tema muy complejo de abordarlo y va generando esto. Liliana, estuviste muy involucrado con la generación de las recomendaciones de unidades de EMES para Latinoamérica y la pregunta es, ¿crees que Latinoamérica está preparada para implementarlo, para tomar esas recomendaciones y para implementarlo, dada la estructura y los distintos problemas desde sus sistemas de salud? Gracias Juan por la pregunta. Probablemente en Latinoamérica sea un poco más compleja la instalación de estas unidades o de estos centros de atención, sobre todo por la gran diversidad que tenemos en cuanto a los distintos sistemas de salud y la fragmentación de los sistemas de salud que hay en Latinoamérica, cosa que no vemos ni en Europa ni en Estados Unidos o Canadá, donde habitualmente el sistema de salud es público, todos pueden tener acceso. De manera tal que eso podría contribuir a tener una discreta mayor dificultad para poder implementarlas. Con esto quiero decir que es imposible, no, que probablemente demande un poco más de esfuerzo de todos aquellos neurólogos que están involucrados en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple, pero a partir de todo lo que recién comentó Cristiano acerca de la utilidad de estas unidades de atención de pacientes con esclerosis múltiple, en esos tres aspectos básicos que tiene que ver con la atención, con la docencia y con la investigación, con la transdisciplinaridad que existe, vamos a mejorar la atención de los pacientes. Y no quería dejar de mencionar algo que dijo Karina durante su presentación y que realmente me parece fundamental. El trabajar en esta colaboración entre aspectos que son relacionados con el diagnóstico y el tratamiento del paciente con esclerosis múltiple y no dejar de lado un aspecto tan importante como tiene que ver con la rehabilitación, sobre todo haciendo foco, y repito textualmente lo que dijo ella, ¿no? Habitualmente trabajamos sobre el déficit y sin embargo lo más importante es recuperar otras funcionalidades que tiene el paciente para permitir que siga siendo útil y productivo para la sociedad. Tenemos que implementarla, sí, puede ser un poco más complicado, sí, pero si existe el interés y la voluntad, va a ser, y de hecho en algunos lugares de Latinoamérica ya lo es, una realidad. Muy claro, muy claro. Karina, ¿cómo ves la implementación
de las unidades, específicamente hablando de Argentina. Sin dudas que vos y el equipo mostraron una forma de desarrollo e implementación muy concreta, pero ¿cómo lo ves considerando todo el territorio geográfico entre los distintos puntos para poder contar con estas unidades distribuidas en Argentina? Bueno, siempre es un desafío, ¿no? Especialmente en nuestro país, por supuesto que sí, resolver complejidad. Esto que planteaba Liliana recién, claro que es un obstáculo en relación a que tenemos un sistema fragmentado, con distintos niveles de acceso, lo privado, lo público, aún en lo privado distintas instituciones y profesionales intervinientes, pero realmente se puede como plantear un pasaje en la medida en que creo que primero tenemos que instalar en nuestro modelo mental de abordaje la importancia de resolver en conjunto. Creo que el primer paso de la implementación hacia un cambio es que empecemos a entender que diagnósticos en complejidad se tienen que atender con determinados métodos y dentro de determinados marcos. En la medida en que eso se pueda poner como fundamento, así como se hace una indicación sobre lo farmacológico o sobre la neurorehabilitación, la indicación metodológica de abordaje es muy importante. Y por eso decimos, hemos venido integrando sistemas multidisciplinarios, interdisciplinarios, perfectamente adecuados a querer resolver complejidad, pero hoy tenemos que dar un paso más, que es lo transdisciplinario en relación a la centralidad del paciente. ¿Por qué decimos esto? Porque implementar en lo concreto que un paciente pueda tener una mejora en la percepción de la calidad de vida, y todos consensuamos en esto de que estamos hablando de cuestiones muy subjetivas por momento, ¿no? Este es parte del tema, las subjetividades puestas en juego, requiere que tengamos en cuenta que en la medida en que esta subjetividad esté como influyendo en la percepción de calidad de vida del paciente, tenemos que avanzar hacia territorios que tengan que ver con las potencialidades y con la inclusión y la participación social, o sea, proyectos que lo rescaten de situaciones limitantes. Dicho esto, la implementación va a ser posible y viable porque entonces vamos a compartir ese concepto, ¿no? En cuanto al tratamiento. En sí mismo, la implementación no tiene grandes inconvenientes en cuanto al cómo hacerlo posible. Hoy por hoy lo tecnológico, como traían tanto Melissa y Javier, podría ser una gran solución. Fíjense que resolver temas muy fundamentales como el abordaje transdisciplinario implica, por ejemplo, la posibilidad de compartir documentos de gestión. Nosotros habitualmente nos manejamos con historias clínicas, pero la historia clínica tal vez necesita también una nueva versión, no excluyente, sino sumar documentos que pudiéramos compartir, por ejemplo, un expediente del paciente que pudiera compartir el médico tratante que puede estar en una institución, el equipo de rehabilitación que puede estar en otro, y por ahí los cuidadores domiciliarios, que están claramente más cerca del paciente, son territorios diferentes que la tecnología puede como solucionar. Pero los ingredientes básicos que lleva una implementación de estas características y revalorizando el aporte de la tecnología, no son difíciles de lograr en el sentido de que implica tener capacidad de reunirse, de armar objetivos comunes, esto es fundamental, saber trazar prioridades por etapas. Esto también impacta en los costos del tratamiento, porque cuando no acordamos objetivos, los tratamientos son eternos, ¿no? Y entonces los niveles de percepción del paciente sobre su calidad de vida bajan un montón, porque siente como que no tiene algo fundamental, que es la devolución de la que hablaba Javier, ¿no? y Melissa, del impacto. O sea, cuando vos tenés segmentado en tramos el tratamiento y sobre esto podés compartir con el médico tratante la evaluación de cada tramo, que es una evaluación integral de todas las áreas, obviamente que el primer destinatario de esta devolución es el paciente y su familia. Entonces, hay una necesidad de consensuar, trabajar en trama, ir hacia objetivos comunes y unir territorios donde la virtualidad podría ser un eje fundamental. Lo último que quiero destacar es la importancia de la gestión. Nosotros vivimos en un mundo
muy atado a la clínica, a las estrategias clínicas, a la actualización, a la investigación. Sin embargo, cada vez que nos juntamos varios de distintos lugares, con distintos objetivos y distintos lenguajes, tenemos que ir al salto que en transdisciplina se pone como un componente fundamental, que es la gestión de todos los componentes de un sistema. Es decir, necesitamos organizarnos. En ese sentido, las unidades de atención son muy efectivas por esto, porque estas unidades lo que plantean es gestión de áreas. Las gestiones de áreas son una necesidad de formación y de capacitación hoy por hoy para los profesionales en un mundo de altos costos y de tanta vertiginosidad y de tanta fragmentación en cuanto al conocimiento. Entonces, la gestión es un punto fundamental para lograr lenguajes comunes, y esto le sumaría al aporte de un cambio en el modelo mental, de entender que necesitas indicar un método, no es solo la rehabilitación y las sesiones, es entender la metodología que resuelve complejidad, ¿no? Como asociar estos dos puntos, complejidad y el abordaje que resuelve diagnósticos en complejidad, y por eso estamos hablando hoy por la disciplina. Está clarísimo. Creo que trajiste un punto central que yo se lo iba a consultar, lo iba a dejar abierto, que es, uno a veces tiene el concepto de las unidades de MES, es una unidad en donde dentro de esa unidad físicamente se encuentran los distintos abordajes del paciente. Y vos muy bien lo expresaste, en donde no es necesario contar con ese espacio físico unificado, sino que hoy a través de las distintas herramientas y una buena gestión, uno puede evaluar al paciente en un determinado lugar, tener la evaluación funcional en otro lugar, el seguimiento, o sea, esa interrelación en definitiva es lo que termina siendo plástico, pero generando el concepto. Lo más importante es el concepto y la organización del manejo. Después, físicamente, uno puede contar con los distintos actores de la evaluación distribuidos en otros lugares. De esa manera, creo que el romper con el concepto de que si físicamente no se tiene todo en un mismo lugar, no se puede contar con una unidad de MES, no es así. Javier, Melissa, la verdad me pareció muy interesante, y uno de los conceptos que planteaste vos, el tema de la tecnología tiene que ser una herramienta, no tiene que ser un fin en sí mismo. Y mi pregunta hacia ustedes tiene que ver con, hoy los aspectos tecnológicos son suficientes, contamos con los recursos tecnológicos suficientes para poder engranarlos dentro de este concepto de la unidad de MES y optimizar el cuidado del paciente. Y por otro lado, sumarle a esa pregunta el tema de cuáles fueron las principales lecciones que aprendieron de esta experiencia en este año respecto a las limitaciones. ¿En qué puntos quedó muy claro los beneficios, cómo los pacientes se beneficiaron, cómo el sistema fue ganando de estos aspectos? Pero la pregunta puntual es, si tuviesen que identificar 2 o 3 limitaciones que encontraron y que aprendieron en este periodo y que pudiesen transmitirle a quienes hoy nos están escuchando, decir, cuidado con esto, porque estos son puntos en los cuales nos equivocamos o encontramos una barrera y la pasamos de esta forma para poder compartir esa experiencia. Bien, te contesto la primera parte yo y le dejo la segunda a Meli o en conjunto. En cuanto a la tecnología, en la tecnología la respuesta curiosamente sería sí, la tenemos. Lo que pasa es que la tenemos desarmada, la tenemos en un paquete de Lego y hay que armarla. Yo trabajo mucho con desarrollo tecnológico por mi parte y es increíble lo fácil que es, algunos dispositivos que son muy caros en el mercado, lo fácil que es construirlos y armarlos cuando hablas con alguien de bioingeniería, por ejemplo. Entonces, acá hay una cuestión, y atravesando todo lo que se habló recién con respecto a la investigación también, no olvidarse que la transdisciplina es un concepto epistemológico que nace para la generación y la validación de conocimiento, no solamente para articular profesiones en el desarrollo clínico. Entonces acá sí, no solamente abrir la puerta a estas disciplinas que estamos hablando, sino, por ejemplo, acabo de mencionar, a gente de bioingeniería, a gente de sistemas, y no se dan una idea. Yo siempre tengo a mano cosas raras, acelerómetro de 10 grados de libertad con un transmisor Bluetooth. Esto cuesta muy poco, cuando uno lo va a comprar al mercado es muy caro, se pueden hacer cosas fantásticas y las podemos sumar, pero siempre teniendo en cuenta lo que venimos hablando. Si no hay una coherencia de fondo, no sirve para nada. Y en cuanto a las barreras, creo que Meli puede esclarecer bastantes cosas. Clarísimo.
Sí, yo creo que más que barreras, a mí me gusta más el término de desafíos. Y tal vez un poco lo que se pudo explicitar, y esto creo que es una percepción del equipo en general, es que lo que de alguna manera nos sirvió para poder con creatividad atravesar estas condiciones es el factor humano y el trabajo en equipo. Esa es la base con la que nosotros tenemos que poder trabajar, y sin duda las distintas propuestas que se fueron realizando, y hay que decirlo, que fueron a su vez ajustadas en función de lo que los pacientes fueron reportando. Que esto también nos ubica a nosotros, o los ubica a los pacientes en un rol mucho más activo en este proceso de rehabilitación. O sea, nosotros realmente venimos de modelos donde el profesional es el que baja línea, vamos a decir, pero nosotros un poco lo que apelamos a este nuevo posicionamiento que es más activo, y tiene que ver con poder empoderarse, porque en definitiva lo que buscamos es que el paciente tome recursos y pueda administrarlos. Y en esto que Karina también siempre hace tanta relevancia, ¿no? Poder también trabajar hacia que no haya una dependencia institucional. Pero esto implica que el paciente realmente se dote y tome conciencia de aquellos recursos que aprendió. Que implica poder ampliar también la mirada y no solo ver el déficit. O sea, porque si nosotros apelamos a terapéuticas que apunten hacia eso, la realidad es que es muy poco lo que el paciente va a poder ampliar su visión. Así que sin duda para mí creo que dentro de los desafíos que enfrentamos en estos tiempos, bueno, sin duda, todo lo que es comunicación y trabajo en equipo y mucho sostén, porque la verdad es que no ha sido fácil. No ha sido fácil, fue mucha energía invertida, estamos cansados también, ¿no? Cerrando este año muy cansados, y la verdad es que si no es el equipo el que sostiene, o entre los que nos sostenemos, realmente es mucho más arduo. Tal cual. Está claro, muy claro. Bueno, nos quedan unos minutos y yo en esta última me gustaría escucharlos respecto a cómo ven el futuro del cuidado del paciente con esclerosis múltiple bajo este concepto de Mesker Unit en Argentina. ¿Qué es lo que vislumbran en este concepto de, ya sea el concepto que tenemos hoy actual de la Mesker Unit o un concepto optimizado y mejorado y todavía distinto? ¿Cómo ven el futuro del cuidado del paciente pensando en Argentina, de la implementación, del uso, siempre pensando en nuestro medio? Si me permiten una opinión que recién, cuando los estaba escuchando a todos ustedes y con los distintos enfoques, estaba justamente pensando en esto, ¿no? La esclerosis múltiple es una enfermedad muy dinámica, obviamente va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, este concepto, que lo vamos a sacar de pensarlo como si fuera un espacio físico, en realidad es un concepto cuando hablamos de centros de esclerosis múltiple, va a responder muy bien a ese dinamismo. Desde el punto de vista del enfoque, por ejemplo, nosotros como neurólogos tenemos que sumarnos a ese dinamismo y ser lo suficientemente rápidos para adaptarnos a los cambios o las modificaciones que sufre la enfermedad, detectar la falla, etcétera, etcétera. Pero también con el resto de las áreas, adaptarnos a ese dinamismo que puede tener, porque las necesidades, los déficits o las potencialidades a recuperar del paciente también son dinámicas y cambian en el tiempo. Entonces yo creo que la implementación de este concepto de unidad va a poder responder y perfectamente darle una respuesta satisfactoria al gran dinamismo que tiene la enfermedad desde todo punto de vista. Clarísimo. Doc, Karina. Bueno, yo creo que es un desafío, por empezar. Un desafío que tiene múltiples resistencias o barreras. Por empezar, hay una cuestión cultural. Yo creo que quienes primero deben adherir a esta idea son
los neurólogos generales y, bueno, y el resto de las especialidades a dar este paso cualitativo para un mejor tratamiento y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. El gran desafío, yo creo, inicial es ese. No lo veo tanto desde el punto de vista, llamemos así, estructural o tecnológico o de recursos físicos, sino que la barrera yo la veo desde el punto de vista cultural. Es importantísimo que los neurólogos entiendan que estas unidades no pretenderían atender a todos los pacientes con esclerosis múltiple. De hecho, es imposible que estas unidades atiendan a 14.000 pacientes que hay en la Argentina, sino que simplemente deben funcionar como un mecanismo de respaldo o apoyo y de constante interacción con, bueno, con el resto, en este caso, de los neurólogos inicialmente, mostrándoles que es un modelo superador de su práctica clínica diaria y que es una situación de ganar-ganar para todos, ¿no es cierto? Y sobre todo, obviamente, para los pacientes, ¿no? El día que estemos todos convencidos que el principal beneficiario es el paciente y que nosotros queremos sumar, digamos, a esa idea o promover a esa idea, yo creo que las cosas se van a hacer más fáciles, ¿no? Dejando de vuelta, de lado, múltiples cuestiones culturales que tenemos, bueno, en este caso los argentinos y los latinoamericanos. Clarísimo. Bueno, por ahí seguir un poco con esta línea, ¿no? Y por ahí volver a coincidir con lo que recién planteaba el doctor. Creo que todos de alguna forma u otra estamos viendo influencias de cosas impensadas a esta altura de nuestra validación clínica, ¿no? Pensábamos que todas las respuestas las podíamos encontrar en cuestiones cuantificables y medibles, y hoy por hoy estamos hablando de ingresar a un mundo donde los intangibles nos varían los resultados. Quiero decir, lo cultural, como bien traíamos recién y rescataba el doctor, tiene que ver con nuestros modos de abordaje. Entonces, ir hacia un concepto de unidad y entender que al final de cuentas también vamos a medir en torno a variables que no van a ser posibles de ser controladas, ¿no? Al estilo del cómo estamos acostumbrados a medir variables, es ingresar en un paradigma totalmente diferente a cómo hemos sido formados. Y hablando de nuestra formación y de nuestro paradigma, rescataría lo siguiente, como una visión de futuro, como preguntabas vos, Juan. En nuestra experiencia, cada vez que desarrollamos programas de capacitación, y creo que para nosotros mismos, no para nuestro equipo interno, digamos, el poder como recrear la mirada, los conceptos, el diálogo, siempre es un inicio a un futuro diferente. O sea, una vez que vos instalás una nueva forma de mirar, y esta es nuestra experiencia en general en las universidades, no se puede volver atrás con tanta facilidad, ¿no? Como que te queda por lo menos una pregunta, una duda. Es imposible cegarte a ciertas cosas. Y en este sentido creo que hay un futuro en donde hacer jornadas como esta, insistir sobre la validación de lo que hacemos, como decía Javier, porque la verdad es que la transdisciplina viene de alguna forma a decir, bueno, no se puede hacer todo de cualquier manera, tenemos que validar lo que hacemos, los que estamos dentro del plato estricto de la ciencia y los que estamos por fuera de la ciencia, como por ejemplo podrían ser personas que colaboran desde el arte, desde el potencial creativo, en este tipo de abordajes que podrían incluirse en unidades de estas características. Entonces, creo que el diálogo entre lo controlable y aquello intangible es parte del nuevo paradigma. Fíjense que creo que estamos cansados de hablar de la pandemia, pero es imposible no traerlo como contexto, y la pandemia nos mostró que a veces podemos controlar muy pocas cosas, ¿no? Esta es como la variable de los nuevos tiempos. Estos pacientes, como decía recién Liliana, traen lo dinámico, ¿no? Del tejido en conjunto,
de distintas variables de cosas que vienen de territorios y lenguajes muy diferentes. Entonces hoy por hoy haya que poner en diálogo la medicina y el arte, haya que poner en diálogo la gestión, los costos y la efectividad. Es un nuevo momento, un nuevo tiempo para nuevas prácticas, y creo que el cambio empieza en lo cultural, pero veo un futuro viable en la medida en que sigamos haciendo jornadas, capacitación, porque esto nos detiene y inevitablemente nos pone como a mirar el escenario actual, ¿no? Está claro, está claro. ¿Alguna reflexión, comentario extra? Sí, un corto comentario Dale, que yo dale. lo digo siempre como una analogía. No solamente ver las barreras que vamos a tener para la incorporación de las MSCare Unit en Latinoamérica, sino también a la adaptación, cómo adaptarlas para que tomen su forma acá, porque si no, meterlas como vienen de afuera probablemente sea difícil, si las adaptamos a nuestra cultura sea. Y yo lo dejo siempre con un ejemplo que le digo a mis alumnos en la facultad. Tenemos que tratar de que el test de 25 pies que usamos tanto los kinesiólogos sea el test de los 7.62 metros. Porque hay una cuestión cultural muy fuerte, ¿no? Son 25 pies, nosotros usamos los pies. De hecho, siempre me preguntan, ¿cuántos metros son? Y de hecho, hay errores en la evaluación, porque a veces miden 7 metros, 6,5. Entonces, lo dejo como una analogía. Está perfecto que el test se llame así, porque se desarrolla así. Pero tenemos que tratar de transformar los 25 pies en 7.62 metros. Clarísimo. Exacto. Muy bien, bueno, antes de darle por ahí el espacio a Meli para que siga con la agenda de cierre, 4 bullets que me pareció muy interesante. La enfermedad de esclerosis múltiple es una enfermedad compleja, va más allá del fenómeno inmunológico inflamatorio, y ese concepto es importante que lo tengamos todos, quienes estemos involucrados con el cuidado de pacientes con esclerosis múltiple. Como mencionó Edgardo, las unidades de MSCare han demostrado ser efectivas en su implementación. El ejemplo siempre viene de Europa, donde inicialmente las empezaron a implementar desde el lado de mejorar el cuidado del paciente, de tener resultados en salud mejorados para los pacientes, de mejorar el acceso en todo sentido para los pacientes, o sea, las MSCare Unit funcionan. Latinoamérica sin dudas tiene su desafío de implementarlas a través de sus sistemas súper segmentados de salud, a través de las dificultades que pueden llegar a tener, pero hay que hacerlo. Justamente al tener más y más dificultades es donde más tenemos que insistir, porque más beneficios vamos a tener. Esto siempre hacemos la analogía, países pobres o países en vías de desarrollo, miramos lo que publica New England con un irrestricto aspecto de los costos, cuando justamente tenemos que ver hacia otro lado. Y justamente en ese sentido es lo que mejore el acceso, lo que mejore desde la costo-efectividad para los sistemas de salud es donde más tenemos que implementar. O sea que más allá de las dificultades es donde más tenemos que trabajar, porque se va a beneficiar no solo el paciente, sino el sistema de salud de estar mejor cuidado. Y Argentina, por supuesto, no está exenta, tiene que implementarlas por el bienestar del paciente, por optimizar el cuidado del paciente, y porque optimizando el cuidado del paciente sin duda se van a beneficiar todos, incluyendo el sistema de salud, el acceso, los pagadores, etc. Desde ese lado es donde van a ganar todos los involucrados, principalmente el paciente, que es por supuesto donde más queremos que se beneficie, si hay algún actor que se tiene que beneficiar. Y ustedes, a través de esta unión, cómo lo fueron implementando, mostraron claramente cómo trasladar este concepto desde lo teórico a lo práctico, cómo una unidad de cuidado de pacientes con MS tiene que ser implementada, cómo superar determinadas barreras que fueron este año a través de el aspecto de la no presencialidad, pero aún así no deben detenerse esta implementación de las unidades de MES y el cuidado del paciente. Creo que esos 4 o 5 puntos me parecen muy valiosos de rescatar de esta discusión de 40 minutos para seguir lo que planteaba Karina y Liliana, que es por un lado el dinamismo del paciente y estar atrás de ese dinamismo, y por otro lado el concepto de seguir llevando esta semilla de que esta es la forma, esta es la mejor forma de cuidar y de seguir al paciente con esclerosis múltiple. Le doy la posta a Meli, ya estamos en tiempo para que siga con la agenda. Estamos en tiempo, sí. Les comento que hubo algunas preguntas, pero creo que un poquito con esta última mesa se fueron contestando. Simplemente voy a mencionar en función de qué, para que podamos incorporar a quienes están escuchando. Hubo algunas preguntas específicas en relación a
la integración de lo que sería el área médica en un abordaje transdisciplinario. Hubo algunas preguntas en relación a cómo se vincula lo neuropsicológico con el área psicosocial, y cómo este abordaje de la conciencia corporal viene a aportar un poco a este abordaje. Bien, les comento simplemente, y ya tal vez con esto vamos cerrando, hemos tenido participantes de distintos lugares de Argentina, además de Buenos Aires, de Tucumán, Tierra del Fuego, Córdoba, Chubut, también de otros países, Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Perú. Así que a todos ellos, muchas gracias por participar de esta actividad, y seguro vamos a seguir en comunicación para próximas jornadas.